La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Nosotros hoy vamos a hablar del autocuidado del niño con asma, un tema súper importante. Quien está con nosotros, el doctor Bernardo Sánchez, pediatra neumólogo. Y vamos a ver este dato y esto que producción estuvo investigando y resalta este dato, que es de suma importancia que la familia y el niño con asma adquieran conocimientos, actitudes y habilidades que colaboren para un mejor resultado del tratamiento. La adquisición de estas competencias es un proceso gradual que generará un sentimiento de autonomía y mejorará la calidad de vida, reduciendo los factores de riesgo de esta enfermedad. Por eso, el título del programa de hoy es Autocuidado del niño con asma. Vamos a estar hablando con el doctor Bernardo Sánchez en instantes nada más. Nosotros hacemos un pequeño corte, volvemos enseguidita. Estamos con nuestro invitado en esta tarde, el doctor Bernardo Sánchez, pediatra neumólogo. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenas tardes. Un placer tenerlo acá y sobre todo porque aprendemos mucho cada vez que viene el doctor y nos enseña, pero con mucha paciencia, entre paréntesis, para que aprendamos todos. Y hoy nos va a hablar el de autocuidado del niño con asma. ¿Qué quiere decir autocuidado del niño? ¿Cómo un niño va a saber cómo cuidarse? Bueno, primero hay que hacer una introducción. Sí. El asma es la enfermedad crónica en el niño más frecuente, o sea que los casos de asma son numerosos y afectan mucho a los niños y afectan en su desarrollo, afectan la escolaridad, afectan en muchos aspectos de la vida de la familia y de la comunidad misma. O sea que el asma es un punto muy importante y un tema muy primordial para tratarlo en las enfermedades respiratorias. Sí. El tratamiento del asma no solamente se debe a una receta, o sea, tratando con una receta no se controla el asma. Entran otros factores importantes y ahí es en donde el autocuidado es un punto muy importante, es como una tercera pata en el tratamiento para el control del asma. Sabemos que el asma es una enfermedad crónica del aparato respiratorio en el niño que es alérgica y que no tiene así una cura así evidentemente importante, sino hay que controlarlo. Y hoy en día existen medicamentos para poder atajar y controlar esa enfermedad. Pero no solamente siguiendo la receta hacia el pie de la letra, es la única forma de controlar el asma. Ahí corresponde otros conocimientos que corresponden también a la familia, que debe conocer y que debe además asumir como un importante papel para eso. Perfecto. Bueno, y nosotros tenemos el primer material preparado justamente por todo nuestro equipo de producción que habla de la importancia del autocuidado del asma en el niño. La importancia del autocuidado en el asma en el niño. La importancia del autocuidado para el niño con asma. La receta médica y la consejería en salud
realizada por profesionales a los pacientes y a la familia, no son suficientes para conseguir el buen control de los síntomas de asma en el niño. El autocuidado en que la misma familia y el propio paciente pueden tener ciertos conocimientos de su problema de salud y ejercer con sus propias decisiones ciertos cuidados de su enfermedad. No se refiere a que sean expertos en la enfermedad, pero está demostrado que las propias familias y los pacientes, si tienen conocimiento y actúan positivamente en su propia salud, logran mejores resultados, mayor calidad de vida, superando las dolencias. ¿Está correcto? Sí, está correcto, y eso es muy importante porque hablando del control de la enfermedad, o sea, el control del asma, podemos ver que hay tres aspectos importantes. Uno, que es la receta misma, el medicamento que se debe aplicar al niño y que debe seguir religiosamente por un cierto periodo de tiempo. Lo otro es la consejería que le va dando el profesional, consejería de cómo manejar el ambiente, qué debe eliminar, el tema del tabaquismo, etcétera, etcétera. Y un tercer punto es el autocuidado de la familia, que es tan importante como los dos otros puntos y que muchas veces fracasa el tratamiento porque no se asume ese autocuidado. Ayer una paciente me había comentado algo sobre su niño que tenía hace 4 años que le estaban llevando a varios pediatras y me estaba diciendo de una forma así muy simpática, se lleva al pediatra y dejaba uno porque el pediatra se entregaba. Y después se lleva a otro pediatra y el médico se entregó también, decía entregar. ¿Qué significa eso, entregar? Sí. Significa que se cortaba ese proceso, o sea, no se podía llegar hasta el final para lograr un tratamiento adecuado. O sea, ahí faltaba que los familiares asuman ese tercer punto que es el autocuidado, porque el médico puede hacer todo ese esfuerzo en las indicaciones, tenés que tomar esto cada 12 horas, etcétera, etcétera, tenés que evitar esto, esto y esto, pero hay ese tercer espacio donde hay que consensuar con la familia cómo abordar ciertos temas y cómo conocer la familia y qué debe hacer en ciertos momentos. Y de eso queremos referirnos al hablar de autocuidado. Ya. ¿Y qué tipos de cosas hay que hacer con el tema de autocuidado? O sea, ¿qué cosas no hay que hacer? ¿Cómo es? Explíquenos ya, claro. Nosotros queremos aprender. Primero es saber qué significa el autocuidado, sí. O sea, que es que los familiares y el propio niño inclusive, no deja de estar ahí el niño también en este tema, que los propios familiares asuman, logren entender qué es la enfermedad, cómo combatirla, qué es lo que ellos piensan de la enfermedad y qué objetivos ellos quieren cumplir para mejorar la calidad de vida de ese niño que está padeciendo de asma. Entonces, una vez que ellos asuman, que logren entender cómo manejar eso, va a mejorar el control del asma y la calidad de vida del niño. Es un proceso que puede durar meses, o sea, eso no dura una consulta, no dura 2 consultas, dura varias consultas y es un trabajo diario a diario que se está haciendo con la familia. Es un tema muy difícil y que es un proceso bastante largo, pero que ayuda mucho a controlar la enfermedad. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que también queremos compartir, por favor. Lograr los conocimientos de autocuidado, lograr la capacidad para cuidarse a sí mismo y cuidar al niño asmático se consigue con un proceso educativo planificado con los médicos, enfermeras y psicólogos. No significa precisamente una educación formal en estos temas. Principalmente debe ser un diálogo que genere confianza en la familia y en el niño, para que gradualmente se adquieran los conocimientos y principalmente se generen actitudes para mejorar los niveles de autocuidado. También es un proceso de aprendizaje sobre los errores o las omisiones identificadas en grupo. Esa última imagen
El bebé en medio de los papás con el celular. Bueno, ¿cuáles son qué sería lo más importante en el tema de autocuidado? Claro, porque eso es niño y cuidadores, padre, familia, el lugar donde vive. Claro, la herramienta más importante es la educación. O sea, el proceso de aprender a reconocer cuál es el problema, cómo enfrentarlo y qué es lo que quiere solucionar dentro del problema. Eso es muy importante. Entonces, para eso debe haber un diálogo entre los profesionales, que no solamente son los médicos, sino pueden ser enfermeras y psicólogos, también los familiares, que no solamente muchas veces son los padres, están los abuelos también, y además el propio niño, que no debe estar ajeno a esto. O sea, que un proceso educativo donde hay dos puntos importantes: el reconocer la enfermedad misma, porque muchas veces, y es un problema nuestro médico también, nosotros muchas veces subdiagnosticamos la enfermedad. O sea, no le queremos decir a una familia, bueno, su chico tiene asma, porque hoy en día ya hay varios métodos como para ir identificando si el niño tiene asma o no. Uno ya puede hacer la valoración y identificar que tiene asma, pero de buena primera muchos de los médicos no queremos decir, sabe señora, sabe señor, su hijo o hija tiene asma, porque sí es un golpe muy fuerte decir eso. Sí. Entonces, ese es un proceso de reconocimiento, cuesta mucho, y ese proceso tiene que primero salvar la familia para poder ellos asumir el tratamiento, porque si no están convencidos de que el niño tiene ese problema, lo que está escrito va a ser prácticamente letra muerta y no va a haber ese seguimiento. Doctor, por la manera que usted me habla, evidentemente es uno de los temas, es uno de los problemas con los cuales los profesionales se encuentran, ¿verdad? El tema de la familia que no acepta. ¿Por qué cuesta tanto? Y es muy difícil aceptar una enfermedad, o sea, psicológicamente es una enfermedad crónica sobre todo. Las enfermedades crónicas son muy difíciles porque siempre hay también algunos sentimientos de culpa de la familia. Sí. Uno hizo tal cosa, o le descuidó tal cosa, no comió tal cosa, hay miles de cosas, o fumó la madre, etcétera, etcétera. Puede haber, entonces uno, por ese sentimiento de culpa, entonces uno no quiere asumir eso. Y generalmente también, cuando uno está pensando en asma, piensa así que es una enfermedad para toda la vida y que ya una discapacidad tremenda, así que, y eso realmente tampoco es. Hoy en día, en la actualidad, no es eso, no es ya una enfermedad discapacitante como tal. Entonces, hay muchos mitos en que una persona se envuelve en eso y muchos padres entonces no quieren aceptar, y muchos médicos tampoco no queremos entrar en ese rodeo, en ese problema. Entonces, medio que le decimos que es una bronquitis obstructiva y hacemos nomás tal... no me diga que los médicos también le dan cositas decir. Y sí, eso es lo que digo, hay mucha subvaloración de la enfermedad y ahí es en donde fracasa el tratamiento, porque no se asume tanto del lado del profesional y no se asume tanto del lado de los cuidadores. Entonces es como que hay un juego así en donde las cosas no se toman en serio y al no tomar en serio no se puede controlar la enfermedad. Entonces los niños, es frecuente ver en nuestra consulta especializada, ya como neumólogos o los alergistas mismos, muchos niños que van recorriendo varios médicos, varios pediatras, y todo el mundo le da el mismo medicamento. Entonces cuando llega este niño, ya pasaron por 4 o 5 médicos que le dieron el mismo medicamento que uno también le va a dar. Entonces, ahí uno dice, bueno, hay que parar esto, no solamente decirle que tiene que tomar el mismo medicamento que ya tomó o que estaba inhalando, sino que hay que tomar otras cosas, otras actitudes y trabajar sobre eso. Doctor, esto que está hablando de que no se quiere aceptar, de que cuesta mucho, tal vez tenga relación con cómo se veía el asma antes, ¿verdad? Ahora cambió absolutamente y el doctor nos va a explicar, pero antes, a lo mejor en la época de los papás, el niño con asma le dejaban que no haga deporte, que no se mueva mucho, que no se agite. Entonces era como una persona le invalidaba un montón de cosas. Era un niño inválido en 20 años atrás. Sí. Cuando vinieron los nuevos medicamentos, sobre todo los inhaladores, ahí sí cambió mucho
y entonces con eso se puede tratar y los niños, y cuando más se conoció también la enfermedad, la parte genética y los tipos genéticos, los fenotipos de la enfermedad, cuando se conocieron eso, ya se sabe mucho más cuál va a ser la historia que va a hacer un niño. Entonces hay más horizonte. Uno le puede decir, bueno, tu niño va a ir cediendo a tal edad, a los 6 años, a los 11 años. Hay varios hitos donde uno ya puede ir orientándole a los padres cómo va a evolucionar la enfermedad. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos charlando sobre este tema súper interesante. Volvemos ya. Continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Bernardo Sánchez. Él es pediatra neumólogo y estamos hablando del autocuidado del niño con asma. Y usted nos decía, doctor, que lo importante es la educación de la familia, del niño, obviamente, pero de la familia y de su entorno, para que sepan que, bueno, primero que no es un niño que por tener asma no puede hacer nada, no puede practicar deporte, no puede salir, no puede hacer esto ni lo otro. Exacto, sí. ¿Verdad? Ha cambiado ya eso. Y después, bueno, esas pautas de educación que me gustaría que usted nos comente. Sí, porque dentro de ese plan de aprendizaje, dentro de esa educación, los padres y el mismo niño van aprendiendo a reconocer la enfermedad, sobre todo, y a conocer y adquirir lo que se llama competencia, o sea, conocimientos, algunas habilidades, que después le puedo ir explicando en qué consisten esas habilidades, y sobre todo las actitudes. O sea, cuando hablamos de la actitud es el reconocer que está ante ese problema de una enfermedad crónica. Y ese proceso educativo es donde uno va con los mismos profesionales, con el médico, organizando como un plan, bueno, de dónde partimos y hasta dónde vamos. ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr? ¿Qué es lo que más tienen miedo de esto? ¿Cuáles son algunos problemas que ustedes están teniendo? El trabajo, ellos salen, van a la escuela. El tema de la escuela y asma es otro punto importante que yo creo que se necesita otro programa para abarcarlo totalmente. Y todos esos puntos uno va metiendo dentro de lo que es el plan de trabajo del autocuidado. Y punto por punto se va trabajando con los padres, qué hacer en estos casos. Y ellos van aprendiendo algunas cosas que quieren conocer de lo que es la enfermedad, o sea, cuál es la causa de la enfermedad, cuál es el mejor tratamiento, cómo hay que controlar la enfermedad, cómo reconocer los signos de alarmas, qué hay que hacer cuando reconocen un signo de alarma. Todos esos conocimientos deben tener para que mejore la calidad y para que no se presente las crisis asmáticas. Y esas crisis asmáticas, si el niño tiene, eso significa deserción escolar, deserción laboral de los padres, o sea, conlleva muchos problemas. Si los padres saben identificar los signos de alarma, no van a existir esas crisis asmáticas y se van a evitar todos esos grandes contratiempos de escolaridad y de falta al trabajo de parte de los padres. Bueno, usted hablaba de habilidades y actitudes. ¿Qué son las habilidades? Las habilidades, por ejemplo, es el uso de ciertos fármacos, el uso de inhaladores, el uso de algunas cámaras, cómo saber saber identificar algunos signos de alarma. Entonces, esas habilidades van aprendiendo y van reconociendo el que está día a día con el niño. Inclusive el niño va también, va aprendiendo a manejar el uso de sus inhaladores, porque la mayoría del tratamiento ahora son por inhaladores, o sea, son esas aerocámaras especiales con aerosoles, en el cual hay una técnica de aplicación. Y siempre hay que tener una buena técnica de aplicación para que el medicamento no es que responda. se pone en el medio que se hace. No es nomás así, o sea, hay que saber cómo. Es muy sencillo, pero dentro de esa sencillez hay que respetar algunas técnicas fáciles y con esas técnicas el medicamento llega a donde tiene que llegar, a las vías respiratorias y cumple su función de prevención. Eso hacen inclusive niños, yo he visto niños de 5 o 6 años que van aprendiendo y que solamente ellos se manejan, pero siempre tiene que haber un control de un adulto. Eso es muy importante entender, pero los niños pueden ir manejando, pueden llevar a la escuela a ellos
y no tener ese problema de llevarlo a la escuela y aplicarse en la escuela Claro. tranquilamente. Doctor, usted hablaba también de la causa del asma. ¿Cuáles son las causas del asma? ¿Se puede determinar en un niño qué es lo que causó que tenga asma? Claro, bueno, las causas más importantes, o sea, se va dirigido a la parte genética. Tiene mucho que ver, una enfermedad que tiene que ver mucho con la genética y con el ambiente. Es la combinación de eso, y eso es lo que se llaman los diferentes fenotipos de asma, o sea, algunos tipos de asma que aparecen a cierta edad, que tiene cierta evolución, más o menos se están dividiendo entre 3 tipos de eso, y que pueden tener ciertas evoluciones y también ser más graves o menos graves esos síntomas. Hay tipos de asma. Yo pensé Sí, que el asma era lo mismo para todos, más grave o menos. Se le llaman fenotipos realmente porque es la combinación entre lo que el antecedente genético, antecedentes familiares genéticos y el medio ambiente. De acuerdo a esa combinación, uno va describiendo qué tipo de edad, a qué edad aparecen y a qué edad se intensifican mayormente. Ya, perfecto. Bueno, y hablando justamente, esto tenemos material, vamos a ver ese siguiente material, por favor. El proceso del plan educativo. Los profesionales que están dedicados a la atención del niño asmático deben elaborar un plan educativo que comienza con la identificación de cuáles son los conocimientos de la familia, qué saben, qué sienten, qué creen, qué expectativas tienen, qué actitudes presentan ante la enfermedad. A partir de esto, se debe generar un acuerdo cuya meta final es marcar entre todos un objetivo concreto de lo que se quiere conseguir. ¿Está correcto eso? Sí, correcto. El plan educativo me suena un poco rimbombante, sí, pero es algo sencillo, es establecer algunos acuerdos con los padres, qué es lo que tienen que hacer. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los padres? Y bueno, ellos tienen que primero saber cuáles son las aspiraciones de ellos, hasta qué punto ellos quieren lograr que el niño controle su enfermedad. Ay, o sea, ¿hasta y qué van a punto va a querer querer de todo? que los síntomas desaparezcan, claro, o sean menos intensos. Sí. Entonces con ellos hay que llevar un acuerdo y decirle, bueno, van a disminuir los síntomas en tanto tiempo. Bueno, vamos a hacer un tratamiento de 3 meses, vamos a hacer un tratamiento de toda esta temporada de invierno. Sí. Entonces, ese es la meta que debemos tener, varios meses. Entonces ellos ya van comprendiendo de que el tratamiento no es 15 días, no es una semana, claro, o que eso solamente es el objetivo se va a lograr en 15 días o en una semana, sino ya se van dando cuenta de que hay más tiempo adelante que hay que trabajar. Pero eso es una trampita que usted le hace a los padres, porque ¿qué padre no va a querer que el hijo se cure o que viva como si no tuviera asma? Si le pregunta, todos van a decir lo mismo, ¿verdad? Pero o hay alguno que dice, así nomás está bien. No, pero ¿verdad? El tratamiento el tratamiento en el asma es un tratamiento prolongado, porque es una enfermedad crónica y sobre todo hay etapas en invierno, otoño-invierno, donde hay que atacar más la enfermedad. Entiendo, pero por ese conocimiento el que tienen que tener los padres. Sí, pero si usted dice, le preguntamos a los padres a dónde quieren llegar con el niño, todos le van a responder que quieren que su hijo viva lo más normal posible. Claro, pero hay algunas cosas, esos son, o sea, te voy a decir, metas generales, pero hay ciertos tipos, en cada familia es un mundo. Sí. Hay hermanos, hay abuelos, entonces, ¿qué es lo que ellos quieren, por ejemplo? ¿Quién le va a cuidar al niño? O sea, esas son las... ¿qué van a hacer con los hermanitos? ¿Se van a ir a las escuelas? ¿Va a ir a la casa de la tía que tiene otro primo? Todas esas cosas, esas individualidades que varía entre familia y familia. Sí. Los padres son separados. Es muy importante. O sea, a veces se va a fin de semana con el padre y no lleva la aerocámara, no lleva nada y se va por su cuenta solamente. Entonces, esos son los detalles que sí uno tiene que pautar con los padres. O sea, no la meta general de controlar el asma. Esa sí, la meta general sí siempre es irreemplazable, pero los pequeños puntos que nos va a llevar a esa meta general, ahí está el día a día. O sea, ¿qué quieren ustedes? Que nuestro hijo esté lo mejor posible. Bueno,
pero esto no se consigue fácilmente. Los pasos. Esto tiene un tiempo y los pasos son estos, los otros. O sea, para entrar y esos pasos en, sí hay que identificar familia por familia, porque claro. cada familia es un mundo, claro. y eso el profesional debe reconocer bien cómo es el movimiento familiar. Claro. Sí, porque ahí en la entrevista y en el papel puede ser todo maravilloso en la teoría, pero claro. llegar a la práctica es otra historia. Doctor, el tema de tener animales domésticos en la casa, ¿eso tiene que ver, hace daño o no al niño con asma? Tiene que ver, sobre todo los gatos, perros también tiene que ver, y eso también es un punto. O sea, a una mascota no le puede decir, bueno, elimínenlo a la mascota. Claro, porque es parte de la familia. Eso se tiene que llevar a un acuerdo, inclusive muchas veces la mascota no es necesario que se lo elimine así directamente, claro, pero sí hay que saber reconocer esos cuidados. O sea, es toda una historia, no es ir nomás al médico y le receta tal cosa, es meterse un poco en la vida familiar, en cómo funciona eso, en ¿verdad? términos así numéricos significa un 50 al 60% de fracaso en el tratamiento. Claro. O de éxito. O sea, de éxito. Claro. O sea, generalmente la mitad de los niños que se tratan con buenos medicamentos no responden al tratamiento por esa causa. Y por eso ahora entiendo el tema de la educación, por eso es importante que los padres se den cuenta de eso, porque o si no, pueden haber muchos padres que son súper buenos y responsables, le llevan al médico y dicen, bueno, vamos a seguir al pie de la letra que lo dice el doctor, pero hasta ahí nomás. Claro, y ahí me da pie para decirte algo. Una cosa es cumplir el tratamiento y otra cosa es la adherencia al tratamiento. O sea, ¿qué significa eso? Uno puede cumplir el tratamiento, o sea, leer esto, cumplo. Y otra cosa es la adherencia. La adherencia ya es asumir totalmente con sus problemas eso, cómo tratar verdaderamente la enfermedad con todo lo que existe dentro de la familia, todos los inconvenientes y todos los problemas que hay en el seno familiar y cómo resolver eso. ¿Quién va a encargarse de tal asunto? ¿Quién va a monitorear tal cosa? O sea, no es lo mismo cumplir nomás una receta que adherirse directamente al tratamiento. Claro. Y bueno, pero al final, para eso es la familia, ¿verdad? La familia que, aunque muchas familias no tengan mamá y papá, pero que tengan o solo papá o solo mamá o abuelos, la familia es eso. Sí, o sea, uno de los integrantes de la familia está con algún tipo de problema, en este caso estamos hablando del asma, entonces es toda la familia, no es el niño con asma, es la familia que tiene a alguien con asma. O sea, todos tenemos que colaborar y eso tiene que funcionar para que sea lo mejor posible para el que está con el tema y hasta asma. te diría hasta la comunidad, la comunidad inmediata, digamos, no una comunidad grande, sino la escuela sobre todo, también interviene en eso. Pero eso yo quería dejar para otro punto. Otro programa va a ser la escuela y el niño con asma, ¿verdad? Sí, pero es un punto bastante importante. Por eso, para tener un programa entero de esto. Bueno, ¿tenemos material? ¿Sí? Vamos, por favor. ¿Qué debe comprender el objetivo concreto fijado? Lo primero es que las familias adquieran sencillas pero fundamentales competencias, conocimientos, destrezas y actitudes para hacer frente a esta enfermedad, que consisten esencialmente en capacidad para conocer la enfermedad, origen, necesidades, diagnóstico y tratamiento, capacidad para conocer los síntomas, factores desencadenantes, signos de alarma, la técnica y buen uso de los inhaladores y cámaras, identificar precozmente los síntomas de inicio de una crisis y decidir ante esta situación de urgencia el tratamiento previamente acordado. Por otro lado, los profesionales también aprenderán y comprenderán las particularidades de cada caso y de los pareceres de cada familia. Se corregirán los errores y se ganarán la confianza para que puedan aplicar correctamente el plan de cuidados elaborado. Este es así. Sí, doctor. aplicar un plan de cuidado es muy importante y quiero graficarte en algún ejemplo. La vez pasada estuve atendiendo a un paciente que me dijo, las pasamos mal el Día de la Madre, esos días de feriados porque nuestro niño se internó por una crisis asmática y tuvimos que quedarnos ahí. Eso se pudo haber evitado si ellos y con los médicos se lograba establecer un tratamiento de determinar cuáles son los signos de alarma. Entonces, cuando el niño empezaba esos días previos a ese feriado,
empezaba con los síntomas, los padres ya pueden evitar que se desencadene esa crisis. Y sin llamarle, o sea, hoy también es tan fácil localizarle al médico por el teléfono, por el celular, claro. Pero a veces, muchas veces también sin llamarle, porque comenzó la crisis a las 11 de la noche, o sea, empezaron los primeros síntomas a las 11 de la noche, y no hace falta inclusive llamarle, sino que pueden ya determinar algunas conductas los mismos padres y eso puede evitar que al día siguiente el tenga chico que internarle. Tenga que internarle, claro. Mejore su cuadro y se acabó ese problema. Bueno, pero eso me imagino que los padres con un hijo con asma ya tienen que saber, el médico le tiene que enseñar, o ellos tienen que, no sé, tienen que saber cuáles son cuál es el signo de alarma, comienza a toser, no puede, sí, no sé qué será. ¿Cuáles son los signos de alarma? Eso es parte del plan, o sea, los signos de alarma cuando empieza la primera tos, cuando los padres, por ejemplo, perciben algunos factores desencadenantes, por eso es muy importante que ellos sepan qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, claro. Ellos ya saben que cuando cambia el viento, a Pedrito sabe que cuando cambia el viento comienza su problema. Claro. O cuando se fue a tal parte y estuvo mucho recorriendo por el pasto, revolcándose en el campo, empieza eso. Entonces, cuando ellos ya identifican ese problema, entonces ellos ya van sabiendo que ahí ya puede comenzar. O cuando estuvo en cierto lugar donde hubo mucho polvo, se fue a tal parte donde siempre ya... Los padres eso ya reconocen, claro. Ya saben más que los médicos cuándo el hijo va a desencadenar una crisis asmática. Entonces ellos ahí cuando saben que ocurrió eso ya deben saber qué tratamiento tienen que aplicar y no hay que esperar que llamarle al médico, que el médico te diga hace tal cosa, sino ya tener pautado un plan, o sea, un tratamiento ya bien pormenorizado de qué es lo que tiene que hacer. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos. El tema está súper interesante. Continuamos, nosotros seguimos charlando en el corte, por supuesto, estamos con el doctor Bernardo Sánchez, pediatra neumólogo, hablándonos del autocuidado del niño con asma. Y hablaba de la educación, hablaba del plan que había que tener y hablaba de cómo la familia tiene que estar involucrada en esto. No es nada más que llevarle al niño al médico que le diga, bueno, tiene que tomar esto y si tose tal cosa y bla, 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 y cuidado con los perros y animales y de diferentes cosas, ¿verdad? No es solamente eso, sino que la familia tiene que interactuar y tienen que modificar algunos comportamientos, evidentemente, en favor del niño. Claro, perfecto. Y el plan significa, en otras palabras, una hoja de ruta que ellos deben seguir y que debe ser monitorizada por el profesional. O sea, el plan no puede estar por fuera del profesional. Claro. El que debe liderar ese plan es el profesional y ver cómo se está cumpliendo. Hay instrumentos fáciles que uno puede ir determinando si el niño está controlando o no su asma. Hay una puntuación bien establecida a nivel mundial y esa puntuación te va diciendo, bueno, el plan se va cumpliendo porque las puntuaciones se van determinando tales características. Y el plan es muy importante porque uno así puede ir a lo largo de los días, de la semana y los meses sabiendo de que este niño va mejorando su calidad de vida, no va teniendo deserción escolar, o sea, hay mayor bienestar dentro de la familia y dentro del proceso mismo de la enfermedad. Ya. Doctor, hay en general como un miedito a esto que se ponen, ¿cómo se llaman los aerosoles? Los aerosoles. Como que se van a enviciar, no van a poder vivir sin eso, le va a hacer daño, no quiero que use tanto. Escucho yo, ¿verdad? Que muchas veces dicen, no uses todavía no tenés que usar, espera un poco más. ¿En qué momento se tiene que usar? Y eso obviamente es beneficioso para el chico que tiene asma, pero ¿puede ser contraproducente o no? No, hoy actualmente todos los medicamentos inhaladores son bastante inocuos, o sea, tienen un margen de seguridad muy amplio. De hecho, los medicamentos de otras generaciones, 30, 40 años atrás, sí conllevaba esos problemas, inclusive de adicciones. Pero
de aquella época, esto cambió brutalmente y hoy está bien establecido por organizaciones internacionales qué medicamento utilizar, cuáles son las dosificaciones y en qué momento hacerlo. O sea que eso está bien pautorizado. Los protocolos de tratamiento hoy son bien claros, se revisan anualmente a nivel mundial. Hay toda una organización mundial que tiene un renombre de muchos científicos y de muchos profesionales de todo el mundo, donde determinan qué hay que hacer anualmente. Y eso uno va sabiendo, esa información llega de forma fácil y es fácil cumplirla. Los aerosoles son hoy por hoy los mejores medicamentos y de amplia seguridad para el tratamiento. No tienen ningún problema de habituarse a ese medicamento. Perfecto. Bueno, tenemos un material que habla del plan de cuidados. Vamos a ver, por favor. El plan de cuidados. El plan de cuidados no es un modelo rígido, estático, sino que difiere en cada paciente, atendiendo a las características propias de cada familia. Es un plan personalizado, adaptado al nivel de gravedad del paciente, dirigida a la motivación y al involucramiento de pacientes y familiares en su autocuidado. La relación médico-paciente no debe ser un mero cumplimiento de las recetas médicas. Debe haber adherencia al tratamiento en el que el modelo de relación niño-familiares y médico negocian y acuerdan una responsabilidad compartida, con una transferencia gradual de conocimiento y habilidades por parte de cuidadores y del mismo niño. La supervisión estricta de los profesionales en todos los casos debe ser un punto ineludible. Está correcto, doctor. Sí, es muy importante a veces, uno le impresiona reconocer, por ejemplo, que los niños se adhieren más fácilmente al tratamiento que los propios padres, o sea, como que comprenden más rápidamente. Pero también es importante que los padres puedan comprender y cumplir bien ese plan de cuidado, que repito, no es una cosa así muy complicada, sino bien simple, que es lo que hay que hacer. Y el médico debe ir supervisando esto y también ir cambiando de acuerdo entre el médico y los familiares qué conducta determinar en cierta época del año. O sea, no es lo mismo en el verano que en el invierno, no es lo mismo en la época de escuela cuando no hay época de escuela, es decir, o viajes o otro imprevisto que pueda ocurrir dentro del movimiento diario de la familia. O sea, que el plan de cuidado no es algo rígido, es algo que siempre hay que tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo. Se va adaptando de acuerdo al momento, al lugar. A la situación de cada familia. Bueno, tenemos preguntas del público, vamos a ver qué quieren saber, estamos en redes sociales, a ver. Verónica de Asunción dice, ¿hay diferencia en el resultado si se utiliza la aerocámara o se realiza nebulización al niño cuando está dormido? Los últimos estudios entre aerocámara versus nebulización, en línea general concluye de que tiene la misma efectividad. Pero últimamente más se está dando importancia a las aerocámaras porque son más fáciles de aplicar. Es un medicamento que es más fácil hacer llegar, es mucho más rápido y tiene más adherencia al tratamiento que la propia nebulización. No vamos a hablar ni siquiera del costo, porque el costo de nebulización es mucho más alto que el del tratamiento con aerocámaras. Ahora le consulto, esto que dice la nebulización al niño cuando está dormido se le puede hacer nebulización. Sí, puede hacer el niño pero dormido, pero aerocámara cuando está dormido. Y generalmente es más difícil, puede hacer lo mismo a un lactante, se le puede hacer, o sea, las aerocámaras tienen ciertos dispositivos donde sí se pueden hacer. Bueno, tenemos otra consulta, vamos a ver. César de Luque dice, ¿se debe tener algún cuidado especial o preparación en un niño con asma si se va a realizar un viaje? Qué interesante la pregunta. Claro, eso es importante y eso debe estar dentro del plan, porque hay que ver a dónde va, con qué eventos se pueden encontrar, cuáles pueden ser los signos de alarma en ese viaje y qué es lo que hay que llevar todo. O sea, yo creo que no hay que tener miedo a un viaje, se debe realizar.
hay lugares en donde favorecen inclusive, a lo mejor van a lugares más secos, donde no son húmedos. O sea, eso le iba a preguntar. Eso le pueden ayudar inclusive a mejorar la sintomatología de cada niño. O sea, lugares, un viaje siempre puede ser un buen momento para mejorar la calidad de vida del niño. ¿Sí? Doctor, lugares así tropicales, playa, qué sé yo, ¿eso es mejor o peor? Realmente los lugares abiertos siempre son mejores para cualquier chico que padece asma. Los lugares cerrados y húmedos son siempre... Sí, pero digo, de viaje, por ejemplo, ir al frío o al mar. Claro, el mar como un lugar abierto siempre es mucho más adecuado como ambiente que... Es que el mar cura todo, cura doctor, todo, sí. Realmente, qué pena que no estamos a 1000 kilómetros del mar, no estamos cerca, pero bueno, el mar es maravilloso. Así es. Bueno, entonces sí, se tiene que preparar, la respuesta para César es de que sí, que tiene que haber una preparación previa dependiendo de dónde va. Es parte del plan de cuidado, eso es muy importante. Claro. Y además del viaje, de ver, bueno, llevar todos los elementos, la aerocámara, todo lo que se necesite, en el caso, porque hay que prever todo, en el caso que el niño tenga que ir a un sanatorio, también ya tienen que ver todo eso se tiene que prever toda esa situación en caso de que por algún motivo no está mejorando, entonces dónde ir, a qué centro asistencial acudir. Hoy en día es mucho más fácil, hay muchas relaciones entre países y países, a qué centro puede uno acudir en caso de ese problema. Y va a favorecer mucho al centro de atención médica que recibe cuando unos padres ya conocen todo lo que se hace eso, y al llegar ya ellos pueden ayudar mejor a un niño que no está resolviendo su crisis asmática. Bueno, y en el tema, yo sé que vamos a hacer otro programa de eso, pero el niño con sus amigos, en la escuela, en el colegio, ¿qué dificultades hay? Porque usted dijo, tenemos que hacer un programa de eso, o sea, evidentemente hay mucho ahí. El niño que es asmático generalmente es un niño que está relegado del grupo cuando hacen ejercicio. O sea, al mismo profesor de educación física ya no le integra mucho a los otros. Pero eso está mal, ¿verdad? Claro, eso es un problema y eso no debe ocurrir. Claro. Entonces siempre es un niño que está por detrás y separado de los otros. Entonces, inclusive puede ser objeto de burla de los otros niños por ser siempre enfermo. Claro. Y eso más retrotrae al niño y no quiere irse tanto a la escuela, y eso inclusive puede ser motivo para desencadenar una crisis asmática. Esa preocupación del niño le puede disparar una crisis asmática. Bueno, interesantísimo. Después están los pizarrones con las tizas. Ese es otro tema que, estoy lanzando y bueno, ese es un tema que también hay que ir asumiendo de a poco, el uso de las tizas, cuando genera mucho polvo y los niños... Y entonces no tiene que estar tan cerca del pizarrón. No es una o lo mismo le llega. Lo mismo le llega, pero ¿por qué hay que mandarle al final a un niño que tiene asma porque tiene asma? No, porque la tiza le hace mal. Claro, pero lo mismo le va a afectar. ¿Y cuál pero sería el hecho la de que usted le mande al final porque no me ponga de mal ahora mismo, doctor. Sí, te estoy poniendo en ese punto porque eso es una conducta que generalmente ocurre y que también a los niños se ven afectados. Claro. Todos son enviados allá al fondo. Claro, pero es lo práctico, porque lo ideal sería no tener el pizarrón y tener la otra pizarra, pero en las escuelas que no tienen ni techo ni dónde sentarse, si se tiene un pizarrón la tiza, ya hay que aplaudir, ¿verdad? O sea, techo, para un nivel socioeconómico entiendo. Claro, pero el día que tengamos techo para toda la escuela, también tenemos que tenemos que prever esas situaciones. Claro. No solamente el techo, sino la pizarra. Entiendo. Es otro punto. O sea que las escuelas tienen que ser saludables. Sí. Y no pasa solamente por unas paredes y unos techos, sino también muchas otras cosas. ¿Y la tiza hace mal, doctor? Y es por el polvo. Estoy dando un ejemplo. Sí, pero me interesa saber eso. Es también, puede también afectar eso. Atención, fabricante de tizas. Se les viene, se acaba ya la historia, después del programa que vamos a hacer. Bueno, doctor, hacemos un pequeño corte, volvemos ya.
bien, estamos y ya llegamos a la parte final del programa con el doctor Bernardo Sánchez, pediatra neumólogo, hablándonos del autocuidado del niño con asma. Doctor, le queremos agradecer su presencia en el programa y nos gustaría en este últimos minutitos alguna recomendación así puntual para los papás. Claro, hoy en día ya se tiene un arsenal de medicamentos bastante buenos, muy seguros, que pueden controlar el asma. Pero el solo medicamento no va a favorecer ese control, va a favorecer el involucramiento de los padres del niño y de los médicos en el cuidado y cómo ir cuidando diariamente ese tratamiento y cómo ir asumiendo. A eso nosotros le estamos llamando el plan de autocuidado del asma y es muy importante. Y esa es la diferencia entre el 50-60% de fracaso o de éxito en el control del asma. Y el control del asma significa calidad de vida, es deserción escolar, deserción laboral. Y eso es muy importante. Y para algunos que miran en números, en dinero, eso es mucho dinero en el mundo. Por supuesto. Doctor, muchísimas gracias. Lo esperamos en un próximo programa, El asma y las escuelas. Vamos a hablar. Dale, gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.